Buenas tardes, le damos la bienvenida a la clase de INCA. Mi nombre es Rosy Estrada y estamos viendo la clase número 3 del libro de Finanzas Familiares de Andrés Panaseuk. Entonces vamos a ver la lección del día de hoy. Vamos a ver la lección número 4, cómo establecer unas metas para la libertad económica. Y vamos a ver también el capítulo 5. Entonces ahí le pedimos que donde usted está, cierre sus ojos porque vamos a orar para iniciar la clase. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre, te exaltamos, declaramos que tú eres grandioso, asombroso, maravilloso. Padre, gracias porque podemos ver, Señor, tu poder y tu gloria a través de lo que tú has creado, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú creaste los cielos y la tierra, Padre, y tú los preparaste especialmente para nosotros. Gracias porque tú eres un Dios perfecto, un Dios de detalles, Señor. Un Dios que nos habla a través de tu palabra, Señor. Tú te revelas hacia nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que los pensamientos que tienes para nosotros son de bien y no son de mal, Padre. Así que, Señor, gracias porque tu palabra nos alumbra, tu palabra nos enseña, Señor, nos guía. Es ese manual, Padre, que si nosotros lo seguimos, Padre, vamos a poder tener esa bendición tuya, Padre, esa bendición plena en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en este día a aprender, Señor, y a entender esos principios de tu palabra. Ayúdanos a ser transformados en nuestra mente, Padre, para poder obedecer tus principios, Señor. Padre, y darte toda la gloria a ti, toda la honra, Padre, y establecer tu reino en esta tierra, Señor. Gracias por cada uno de los alumnos, Padre, que están aquí y que van a aprender en este día. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a ver el capítulo número 4. Entonces, vamos a ver cómo establecer metas para la libertad financiera. Y ahí en Proverbios, capítulo 10, verso 22, nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En otra versión dice: la bendición de Dios es la riqueza que viene libre de preocupaciones, dice la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, un concepto de libertad financiera, donde tiene tres partes. La número 1 dice que es Dios. Y esa parte, ¿verdad? La libertad económica se define, ¿verdad?, como Dios, tener la bendición de Él, o sea, su riqueza. Recuerde que la bendición de Dios no solamente es económica, sino es en todas las áreas. Pero otro concepto que habla es tener en nuestra vida esa paz. Eso es, ¿verdad?, seguir los principios de la palabra de Dios, tener esa bendición de Dios, pero poderla disfrutar. Porque cuántas veces hay personas que ganan mucho dinero, que tienen mucho, pero sin embargo no alcanzan a disfrutar todo. No tienen esa paz. ¿Por qué? Porque no está bajo la bendición de Dios. Entonces, la bendición de Dios es la que produce todo lo que nosotros necesitamos, porque Dios ya hizo provisión para nosotros. O sea, Dios dice que nos ha bendecido con toda riqueza espiritual. Pero no solamente Dios nos bendice en el área espiritual, sino en todas las áreas, ¿verdad? La bendición va a producir todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque Dios es una fuente inagotable. En Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Dice en Filipenses capítulo 4, verso 10, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, dice que va a suplir lo que nos falta, o sea, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Como decía la pastora en una predicación el domingo, que Dios no te da todo lo que tú quieres, pero te da todo lo que tú necesitas. Entonces Dios es esa fuente donde todos los recursos están en Él, ¿verdad? Dice, vamos a ver algunos requisitos para la libertad financiera. Vamos a ver 3 requisitos para poder establecer, ¿verdad?, esa libertad financiera, ¿verdad?, esa meta donde tú no seas esclavo de tus finanzas, donde no tengas esa esclavitud financiera, sino que tú seas libre para servir a Dios, para hacer lo que tú quieres, ¿verdad?, pero todo bajo la bendición de Dios, y que no estés esclavizado, ¿verdad?, al dinero. Son 3 cosas. Número 1, transferir nuestras posesiones a Dios, que ahora vamos a explicar de lo que se trata. La número 2 es aceptar la dirección de Dios. Y número 3, establecer las prioridades correctas, porque ahí es donde está el secreto para poder tener, ¿verdad?, la libertad financiera. Entonces, vamos a ver la número 1, que es transferir nuestras posesiones a Dios. Dice en Proverbios capítulo 11, verso 28, el que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá.
Y también dice otra versión, el que confía en sus riquezas se encaminará al fracaso. Entonces vemos que confiar en las riquezas, ¿verdad? Vamos a caer, vamos a fracasar. Porque cuando nosotros ponemos en primer lugar la riqueza sino a Dios, ahí es donde está el secreto, pero del fracaso, ¿verdad? Dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y sobre los ríos la afirmó. Entonces dice que de Jehová la tierra, su plenitud, del mundo y los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. Y ese es el principio que hablamos desde la primera clase, que todo venía de Dios, ¿verdad? Entonces, el primer requisito para ser liberado es transferir nuestras propiedades y posesiones a quien verdaderamente es el dueño. ¿Quién es? Es Dios. Cuando nosotros le rendimos a Dios todo lo que Él nos ha dado, ahí es donde empieza la libertad financiera, porque son varios pasos. Ahora, cuando tú le transfieres a Dios, no significa que solamente vas a orar y le vas a decir, Dios, todo lo que tengo es tuyo, ¿verdad? No es solamente orar, sino que cuando tú recibes, ¿verdad?, esa revelación y tú estás consciente de lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios, tú vas a empezar a tomar decisiones de acuerdo a ese principio, a que todo es de Dios y que nada es tuyo. Cuando algo es tuyo, ¿verdad?, algo material, tú lo tratas diferente cuando alguien te presta algo. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, hubo un tiempo que, ¿verdad?, se me descompuso el carro y alguien me prestó un carro. Yo manejaba ese carro muy diferente como que manejaba el mío. Y no significa que porque era mío yo andaba haciendo cosas indebidas, no. O manejando de forma irresponsable. Pero cuando yo me prestaron un carro, yo sabía que ese no era mío. Yo sabía que lo tenía que cuidar. Y no quería que le pasara nada porque después yo iba a ser responsable de cubrir, ¿verdad?, algún daño o algo que pasara con ese carro. Entonces yo me acuerdo que en esa ocasión yo iba muy, un poco estresada y iba muy consciente de cómo estaba manejando. Lo usé lo mínimo que necesité usarlo y después lo entregué porque yo dije, ese carro no es mío, yo lo tengo que entregar como me lo prestaron. Entonces, ¿te fijas cómo te cambia la perspectiva cuando tú piensas que las cosas son tuyas o cuando tú sabes que las cosas no son tuyas y son de Dios? Ahora, cuando tú no eres dueño de algo, tú no tienes la libertad de disponer de eso para hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, si a mí me dan un carro a cuidar, me dicen, ¿sabe qué, hermana? Présteme, ¿verdad?, su garaje porque voy a guardar mi carro ahí porque voy a salir de vacaciones o alguna cosa. Ese carro que yo voy a guardar en mi casa no es mío, sino que es de alguien más, pero yo no puedo decir, ay, ¿sabes qué? Ese carro lo voy a vender. O sea, yo no puedo venderlo porque no es mío. Entonces, si yo quiero venderlo, pues no voy a poder porque no tengo el título y no soy la dueña, solamente el dueño lo puede vender. Entonces, ¿qué pasa en tu vida cuando tú le has rendido todo lo que tú tienes a Dios? Y decir, Dios, nada es mío, todo es tuyo. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión en base a eso, tú no puedes hacer nada con eso hasta que tú no le preguntes al dueño. Por ejemplo, yo tengo un carro y yo digo, mi carro es de Dios y yo se lo rendí a Dios y yo sé que lo uso para cosas de Dios, ¿verdad?, que honran a Dios. Pero si un día yo quiero tomar una decisión con ese carro, yo no voy a decir, ay, lo voy a vender y a ver qué, y lo voy muy a la ligera, sino que yo tengo que orar y decir, Dios, tú me diste ese carro y ahora ese carro por estas circunstancias tengo que tomar una decisión, guíame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con él? Y sabe que cuando tú estás consciente, hasta tus oraciones son diferentes. ¿Cuántas veces hacemos cosas tan precipitadas porque pensamos que todo es de nosotros y haces y deshaces, pero no consultamos a Dios, no pedimos su dirección y su guianza? Yo creo que tomaríamos menos malas decisiones cuando pedimos la dirección de Dios, porque a veces queremos hacer negocios o tratos o cosas, pero no vemos nosotros el futuro, pero Dios sí lo sabe. Entonces ahí es donde a veces Dios nos puede detener de hacer algo que no es correcto, pero porque nosotros sabemos y estamos conscientes, no solamente que le oramos y le decimos, sino que actuamos en eso y decimos, todo lo que yo tengo es de Dios, ¿verdad? Sea mucho o sea poco, todo se lo tenemos que transferir y entregar a Dios. Sean cosas materiales o sea nuestra familia, acuérdense, ni nuestros hijos son de nosotros. O sea, los hijos que tenemos no son de nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado es de Él. ¿Y nosotros somos qué? ¿Se acuerda que vimos la primera clase? Somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Alguien que cuida los bienes de alguien más. El mayordomo no es el dueño, es alguien que cuida. Entonces tenemos que estar bien conscientes de eso. Ahí en Josué 1:8, ¿verdad? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, ¿cuál es el secreto de la prosperidad y del éxito? Que todo te salga bien. ¿Cuántos no quisieran que todo les salga bien? Todos, ¿verdad? Como que todo lo que hago me salga perfecto. Bueno, el secreto es, nunca se aparte de tu boca, dice ese libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Medita en él, guárdalo, obedece, y ahí va a estar el secreto de la bendición. O sea, cómo a través de la obediencia viene prosperidad y viene éxito. Vamos a ver la número 2. La segunda cosa que tenemos que hacer, como esos pasos para establecer esa libertad financiera, es aceptar la dirección de Dios. ¿Qué dice en Proverbios capítulo 3, verso 5? Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando habla de fiarnos de Jehová, ¿qué habla? Es decir, pon tu confianza en Dios. O sea, no confíes como que, yo sé lo que voy a hacer y yo lo hago y ni le pido, ¿verdad? No consulto a Dios, no le pido su consejo, su sabiduría, yo lo voy a hacer. No, fíate de Jehová. Los caminos del Señor son senderos, dice, que nosotros no entendemos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por nuestros sentimientos o nuestras corazonadas. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos tan emocionados que quieres como que hacer y deshacer, y hay momentos que te sientes tan triste que no hayas ni qué hacer tampoco. O sea, nuestras emociones van arriba y van abajo. Hay personas que por dejarse llevar por sentimientos o por corazonadas que sienten, van y toman malas decisiones y llevan arrastrando a su familia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Realmente cuando tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que ser guiado por Dios y estar seguro que lo que tú estás sintiendo en tu corazón es algo que Dios está poniendo, el Espíritu Santo te está poniendo que hacer, o es algo que tú nomás sientes de la emoción. Porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios a pesar de que no nos convenga económicamente. Porque a veces hacemos cosas que no están correctas, pero decimos, es que no quiero perder, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos. O sea, no hay excusa de que porque si somos inmigrantes o no somos inmigrantes, no voy a pagar impuestos, no voy a estar bien conforme a la ley. O sea, nosotros tenemos que estar lo mejor posible en este país, lo mejor que tú puedas, obedeciendo lo que está a tu alcance para obedecer las leyes, porque Dios también ha establecido, ¿verdad?, leyes humanas. Dios ha permitido que se establezcan esas leyes humanas. Había una ocasión donde los fariseos querían tentar a Jesús y dice que le preguntaron, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? O sea, en pocas palabras, ¿es correcto o debemos de pagar los impuestos al IRS? ¿Y qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César, dice, y dale a Dios lo que es de Dios. Eso significa que si hay leyes humanas, nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplirlas, porque estamos quebrando las leyes del mundo y luego queremos que Dios nos bendiga. No puede ser eso. La bendición de Dios viene en la obediencia. Cuando nos alineamos, no importa que dices tú, es que me hago cuentas y si pago los impuestos no me va a alcanzar. Tú honra a Dios y pon orden. Porque una de las cosas que vamos a ver más adelante es que Dios no bendice el desorden. O sea, Dios nos ama, pero Dios quiere que estemos en orden. Y Dios primero va a permitir que nos pongamos en orden primeramente con Él y con su palabra. Nos pongamos de acuerdo y empecemos a actuar honrándolo a Él. Y Dios va a empezar a acomodar todas las cosas. Acuérdate que el que tú des, no vas a hacer cuentas de que matemáticamente que te vas a quedar con menos porque das. No. Lo que queda en tu mano, sea mucho, sea poco, Dios lo multiplica y queda bajo la bendición de Dios. Y un dinero, ¿verdad? Unas finanzas bajo la bendición de Dios te van a rendir más que mucho dinero que está bajo maldición. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros aprender a confiar en Dios, aprender a obedecer la palabra. No importa que no te convenga, siempre haz lo correcto, que es lo que Dios dice. Porque Dios te va a honrar cuando tú haces lo correcto, ¿verdad? Nuestra misión es ser fieles a Dios. Porque Dios va a mirar que nosotros somos fieles con lo que nos ha confiado y nos puede dar más. Pero si, oye, Dios te da poquito en tu mano y tú no eres fiel con eso y no lo cuidas, pues ¿cómo queremos que Dios nos dé más y que Dios nos bendiga? Nos la pasamos toda la vida, Dios bendíceme, ayúdame, súplame. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay esas grietas que Dios sí te está bendiciendo, Dios sí te está proveyendo, pero se te está yendo la bendición. No porque Dios no te bendiga, sino porque ahí hay unas grietas que necesitamos reparar, ¿verdad? Fiarnos de Jehová,
¿verdad? Vemos el caso de Job, como hablábamos la clase pasada, de que él, de repente, ¿verdad? Él tenía mucha bendición y tenía mucha abundancia, tenía una familia muy grande, y como de repente Dios, ¿verdad? Le quitó todo. Porque era una prueba que venía de parte de Dios, aunque Dios permitió que el enemigo lo tocara y que viniera a causarle mucho dolor a su vida por todas las cosas que le pasaron. Pero Job nunca entendió, o sea, realmente lo que le pasó, pero, ¿verdad? Dios lo puso ahí con un propósito para enseñarnos a nosotros y permitió que pasara esa prueba tan grande. Pero ¿qué pasa al final? Dios le restituye el doble. Pero porque él se mantuvo, aun cuando él no entendía, él se mantuvo confiando en Dios. Y él pudo conocer a Dios a través de su prueba de una manera diferente. Job terminó su prueba muy diferente a como él empezó, porque él fue transformado, ¿verdad? Pero no sabemos por qué a veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles. Pero déjame decirte, no importa en qué momento tú estés, siempre obedece la palabra de Dios, no importa qué. No importa que digas, me voy a quedar ahí tirado en la raya. Siempre honra a Dios. Siempre honra a Dios, porque Dios se va a acordar de ti y Dios va a mirar que tú lo estás honrando, lo estás obedeciendo, y Dios te va a recompensar todo eso, ¿verdad? También dice en Romanos 13, del 6 al 7, dice, paguen a cada uno lo que corresponde, dice la Nueva Versión Internacional. Si deben impuestos, dice, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honra, ríndanle honra o honor. O sea que Dios dice, haz lo que tienes que hacer. Entonces, tenemos que aceptar la dirección de Dios. No hacer las cosas como tú estás acostumbrado a hacerlas o como te enseñaron a hacerlas, porque a veces no nos enseñaron un modelo correcto. A lo mejor nuestros padres no conocían de la palabra de Dios y nos enseñaron allá como pudieron, o aprendimos nosotros y que nadie nos enseñara. Pero a veces tenemos un modelo distorsionado y que no coincide con la palabra de Dios. Entonces ahí es donde necesitamos pedirle a Dios que nos cambie a través de todas estas enseñanzas, cambiar la forma que hacemos las cosas. Porque si no hay un cambio de mente, no va a haber un cambio de lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos en un mismo circulito como el hámster que da vuelta la ruedita y nunca le avanza, porque está en el mismo lugar. Y el hámster termina bien cansado, porque trabajó mucho, pero terminó en el mismo lugar. A veces el pueblo de Dios así está, haciendo mucho, pero no avanzan, no son prosperados, no son bendecidos, ¿verdad? Porque necesitamos aceptar la dirección de Dios en todo, empezar a hacer lo correcto, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, la número 3. Tenemos que establecer las prioridades correctas. Porque cuando nosotros queremos ser bendecidos, queremos honrar a Dios, queremos alinearnos, pero nuestras prioridades están diferentes que lo que dice la palabra de Dios, esa puede ser una razón por la cual perdamos la bendición de Dios, ¿verdad? Dios, hablamos que no bendice el desorden. Y dice en Salmo 127, versículo 1 y 2, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice el versículo 2, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, de nada sirve lo que tú y yo hagamos si no está Dios en el asunto. Si Dios no está en primer lugar en nuestra vida. Si las prioridades no están correctas, va a haber ahí un escape. Entonces, una de las cosas para tener libertad financiera, tenemos que tener las prioridades correctas. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo establecer esas prioridades, ¿verdad? Tenemos que saber que Dios está en control de nuestra vida y de nuestro futuro. Pero Dios quiere que tengamos nuestro enfoque correcto, nuestras prioridades correctas, ¿verdad? Y estar de acuerdo con su voluntad, ¿verdad?, en obediencia a Él, para que Él nos pueda bendecir. No que Dios no te pueda bendecir, Dios nos bendice, ¿verdad?, como Él le place, pero Dios no va a quebrar las reglas que Él mismo estableció. Entonces hay un orden donde Dios quiere que estemos bajo ese orden, bajo ese modelo, porque mientras que estamos bajo ese orden, vamos a estar como bajo la protección de Dios, porque estamos en el orden de Dios. Y si no, Dios dice, ¿sabes qué? Haz los cambios, haz los ajustes, porque yo te quiero bendecir, pero antes que venga la bendición, va a requerir que tú hagas algo, que yo haga algo. Entonces, por eso necesitamos ver qué es lo que Dios nos está hablando, porque cada uno a lo mejor es en un área diferente que tienes que hacer los ajustes, pero tenemos que orar y decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto que yo acabo de aprender? ¿Qué necesito yo hacer para que tú me bendigas, para poder retener tu bendición y que no se me vaya? Entonces tenemos que orar para que, ¿verdad?, Dios nos esté iluminando y nos esté guiando. Vamos a ver el orden.
Número 1, ¿cuál es el orden? Primeramente, todo empieza con Dios. Si Dios no está en primer lugar, de nada va a servir. Ahora, vamos a hacer algo. ¿Traen cuaderno? ¿Traen en qué apuntar? Denise, si le das una slide para atrás para que se quite una parte de la de esta. Dale, vamos a que te queda prioridades. Todo, hasta que diga prioridades. Ahí está. Ok, van a escribir ahí, si ustedes están aquí, si están allá en su casa, ¿verdad? Lo pueden hacer en casa. Escriban cuáles son sus 5 prioridades. ¿Cuáles son las 5 cosas más importantes? Hagan una lista ahí. En primer lugar, ¿qué es lo más importante? Lo segundo, lo tercero. 5 cosas, las 5 cosas más importantes. Para ustedes. Y luego van a hacer otra lista donde ustedes van a poner todas las cosas que ustedes invierten tiempo durante un día, vamos a suponer. ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto tiempo trabajas? Por ejemplo, una semana, porque a lo mejor ese día no fuiste a la iglesia, pero ¿cuánto tiempo dedicas tú para ir a la iglesia? ¿O para servir a Dios en el ministerio? ¿Cuánto tiempo crees que duras como manejando para cuando vas a tu trabajo o haces cualquier cosa? ¿Y cuánto tiempo duras como comiendo cuando comes? Más o menos decir, en todo el día, en mis 3 comidas o 2 comidas que doy, o 4, no sé cuántos de sus snacks y todo eso. ¿Cuánto tiempo? Más o menos así como que calcúlenle. Muy bien. Ahora, si nosotros comparamos tus prioridades, porque se supone que tus prioridades, en el orden que tú piensas que están, la prioridad número 1 es la que le dedicas más tiempo. La segunda, porque tu tiempo tú lo dedicas a lo que es más importante para ti. Pero cuando tú comparas la lista, ¿qué te das cuenta? De que tus prioridades son unas, pero tu tiempo tú lo estás haciendo dedicando a otra cosa. O sea, ahora si tú piensas, si Dios es tu prioridad, ¿cuánto tiempo tú pasas con Él? Si Él es lo más importante para ti. Si tú dices, es que sin Él no vivo, Dios me sostiene, por Él vivo, sí. Pero si Él es tan importante, ¿cuánto tiempo tú dedicas para Dios? Ahora, no el venir a la iglesia, no el servir. Eso es un ministerio, eso es aparte. Pero es tu relación. ¿Se fijan que ahí tenemos un desbalance? Y tenemos que poner orden porque decimos una cosa pero hacemos otra. Entonces ahora sí, Denis, pon la primera, vamos a irnos poco a poco. Número 1, Dios. Dios tiene que ser el primer lugar, porque si no, de nada sirve lo que tú hagas. Dice en Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, en vano todo lo que tú haces, si no está Dios ahí como primer lugar, ¿verdad? Si Dios es el primer lugar, tenemos que desarrollar una relación con Él. Tenemos que tomar tiempo. Imagínate, ¿verdad? Nosotros, por lo general, como seres humanos, estamos acostumbrados a una sociedad de consumo. ¿Qué significa? Que nomás queremos que nos den y que nos den y que nos den. ¿Qué es lo que pasa con Dios? Mucha gente usa a Dios como, lo usa nomás para que Dios lo bendiga y le suple y lo sane y le ayude en el problema. Y cuando Dios ya lo ayuda, lo bendice y lo sana, se olvidan de Dios. Nomás se acercan, Dios dame, Dios bendíceme, Dios ayúdame. ¿Verdad? Y como hablábamos en la clase pasada, algunos hasta se enojan porque Dios no les contesta. Porque a veces pedimos mal, pedimos egoístamente, no pedimos conforme a su voluntad. Entonces tenemos que buscarlo no solamente por necesidad o cuando nos conviene, o porque te quieres que te saque de un problema, sino que tenemos que honrar a Dios y dedicarle ese tiempo a Él. Si Él es nuestra prioridad, ¿verdad? Necesitamos demostrárselo, que realmente lo amamos. Es como si tus hijos nomás se acercan para ti como que, ay mamá, cocíname, ay lávame la ropa, ay límpiame el cuarto, ay cómprame esto, ayúdame acá, y nomás te piden y te piden y te piden. ¿Qué piensas tú? Dices tú, pues es que mi hijo pues no me querrá, no me quiere, no me da un abrazo, no me da un beso, no me dice que me ama, nomás quiere que yo haga ahí, que le haga todo, como si yo fuera, ¿verdad?, una criada o alguien que está al servicio ahí. ¿Verdad que sentiríamos feo?
Si tus hijos ni siquiera, por ejemplo, el Día de las Madres no se acuerdan de ti, ¿verdad? No te dan un abrazo, no te dicen unas palabras bonitas. ¿Qué dices tú? Y todo lo que hago por ellos y mira cómo me pagan. Pero sentiríamos feo de que nomás te busquen por conveniencia, te sentirías como que te están usando. Bueno, así se siente Dios muchas veces. Cuando nomás lo buscamos, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad. Y después nos olvidamos de Él. Dice en Mateo 22, versículo 37, Mateo 22, 37. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego el versículo 38, ese es el primer y grande mandamiento. Dios quiere tener una relación personal con nosotros, pero tenemos que amarlo a Él, y verdad, y ponerlo en primer lugar, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, que nosotros queramos estar en su presencia y no irnos de ahí, que nosotros queramos siempre honrarlo y decir, Dios, yo quiero que tu corazón esté contento, ¿qué más puedo hacer? Señor, yo quiero rendirme a ti, hacer tu voluntad, pasar tiempo contigo, yo disfruto cuando estoy en tu presencia, no me quiero ir. Que Dios pueda mirar ese amor en nosotros. Número 2, ¿cuál es el siguiente orden de prioridad conforme al modelo bíblico? El cónyuge. Dice en Efesios capítulo 5, verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. La palabra ordena a los hombres que amen a sus mujeres. No si se lo merece, no si se hace todo perfecto, no si se arregla, no si está bonita, no si porque le da todo lo que quiere. No es por lo que haga, sino dice, ámala. Es un mandamiento que Dios está dando, ámala. Y para las mujeres, dice en el versículo Efesios 5:33, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué no dice que lo ames? Porque a lo mejor para nosotros es fácil amar y sentir esas emociones. Pero someterte, honrar, respetar y obedecer a veces es algo que nos cuesta por naturaleza. Pero Dios nos dice, respétalo, sométete. No si se lo merece, no si es el gran hombre y el gran ejemplo. Aunque a veces se porte mal, aunque a veces sea injusto, dice Dios, respétalo. Porque Dios lo ha puesto sobre autoridad sobre nosotros. Entonces, si el cónyuge, si al final de los días tus hijos se van a ir, van a hacer su vida y con el que te vas a quedar es con tu cónyuge, o sea, no necesitamos trabajar esa relación. No necesitamos invertir tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las familias hispanas? A veces, no, es que primero están mis hijos. Y como que mi esposo ahí a tu esposo le da la patada, como que él ya está grande, él se puede cuidar solo, pero a mis hijos que no me los toquen. Ponemos a los hijos, como que porque es que está chiquito, y es que me necesita, y es que pobrecito. Y al esposo no le damos ese lugar de honra. Al final los hijos se van, porque no se van a quedar contigo eternamente. ¿Y qué pasa? La relación nunca la trabajaste. Nunca trabajaste la comunicación, nunca trabajaste la confianza, nunca trabajaste el amor de seguirlo cuidando. Y al final de los días es triste que esa relación, después de que acaban de crear los hijos, ya no resiste, porque lo único que los mantenía unidos eran los hijos. Porque no se había construido una relación sólida. Entonces, los hijos no van a poder estar bien primeramente si el matrimonio, si la base no está bien en la casa. O sea, por más que tú quieras como que, es que yo quiero a mi hijo y no importa que esté peleada con mi esposo, no vas a hacer un buen trabajo. Porque no va a haber un ambiente de discordia en la casa. Y los hijos lo perciben tan fácilmente. Tú no le tienes que decir a tu hijo, estoy enojada con tu papá. Nomás basta que nos miren las caras que traemos a veces. Y ahí se dan cuenta, mi papá y mi mamá están peleados. Y no te lo dicen, pero ellos saben. Y uno dice, es que no se dio cuenta el niño. ¿Cómo no se dio cuenta? Sí se da cuenta de todo. Que no te lo digan es otra cosa. Pero si queremos la bendición de Dios, necesitamos empezar a establecer ese orden de prioridades correcto. Porque el hombre, por más que se mate de trabajar y haciendo mil cosas, si no hace un equipo con su esposa y no hay unidad ahí, el dinero se va a ir. Porque necesitan ponerse de acuerdo, ¿verdad? El cónyuge es la persona que Dios nos ha dado para acompañarnos a lo largo de la vida. Hemos hecho un pacto con Dios de estar con ellos hasta que la muerte nos separe, es lo que decimos en el altar. Entonces, si esa relación es tan importante, tenemos que darle la prioridad correcta. No el número 1, porque el número 1 ¿a quién le pertenece? A Dios. Pero el número 2 va al cónyuge. No van los hijos, no va el trabajo, no va el ministerio, no van los hobbies, no va la escuela. Va
el cónyuge, ese es el número. Nos guste o no nos guste, ese es el orden que Dios quiere que le demos, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar, porque tenemos que ver cuál es el modelo de Dios. La número 3 son los hijos. Ahí no nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque nosotros los queremos mucho, a nuestros hijos. En Efesios capítulo 6, verso 4, ¿qué nos dice? Que debemos de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que buscar la dirección de Dios para cómo criarlos. No como te criaron a ti, no cometer los mismos errores que cometieron contigo y conmigo, sino cambiar, ser diferentes, tomar lo bueno que te educaron a ti, pero todo lo malo que no fue correcto, no lo repitamos. A veces tú no quieres repetirlo, pero terminas repitiéndolo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho cambios. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y no nomás es tener hijos por tenerlos, sino es una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es lo que estamos criando en ellos? Para que en un futuro, cuando tú no estés, sean ciudadanos del reino. Ellos sean luz, sean sal, sean bendición, sean diferentes. Cuando ellos se paren en un lugar, tengan el respaldo de Dios. Pero si nosotros como padres no hacemos el trabajo, nadie lo va a hacer por nosotros. Si esperamos que la iglesia lo haga o que la escuela lo haga, no lo van a hacer, porque es responsabilidad de nosotros. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? ¿Cómo los estamos criando? ¿Les estamos dando el tiempo que ellos necesitan? O a veces decimos, es que vengo cansado del trabajo, y ya ni platicas con ellos, ni les preguntas cómo les fue, ni los conoces, qué les gusta, qué no les gusta. O sea, sabes que los hijos ahí están en la casa, están en su cuarto, están viendo la tele, pero no hay una comunicación y una relación de calidad. Entonces, muchas veces los niños son desplazados por otras cosas. Entonces, tenemos que tener cuidados que nuestros hijos estén antes que nuestro trabajo, antes que nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos va a pedir cuentas primeramente de nuestra familia. Antes de pedirte cuentas de lo demás, primero va el orden de Dios también sobre nuestros hijos, cómo lo estamos criando. La siguiente prioridad, ¿cuál es? El trabajo. Ahí puede caer tanto el trabajo como el ministerio, ¿verdad? En el trabajo, ¿qué dice en Efesios capítulo 6, verso 5? Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, dice en el versículo 7. Aún a los que sean difíciles de soportar, aún cuando tengas injusticias, aún cuando no te guste tu jefe, aún cuando no te caiga bien, ¿sabes qué? Tienes que obedecerlo. Nomás claro que si te va a decir una cosa que va en contra de la palabra de Dios, pues no lo vas a hacer. Si te pide robar, mentir o hacer un fraude, no lo vas a hacer. Pero en todo lo demás que te pida, tenemos que honrar a Dios y servirle como si estuviera Cristo pidiéndote las cosas. A veces dices tú, no, pues mi jefe ya para irme a mi casa me pidió que moviera todas esas cajas, pero qué injusto, ¿y por qué me deja a mí? Y no lo voy a hacer porque no quiero. Si recibiste una orden, lo tienes que hacer, porque te están pagando por eso, es tu trabajo. Aunque sea injusto, ¿tú crees que Dios le va a parecer, verdad, va a probar que tú te rebeles contra tu jefe en el trabajo nomás porque no te gusta? ¿O piensas que es una injusticia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Tenemos que llevar el asunto a Dios. Tenemos que orar. ¿Para qué? Para que Dios nos haga justicia. O sea, si hay algo que está mal, tú tienes el poder en la oración para que cambien las cosas. Mi esposo, en un trabajo anterior que estuvo por muchos meses orando porque su jefe hacía tantas cosas que no estaban correctas, tantas fraudes, y él no podía hacer nada, pero mi esposo no participaba, pero a veces el jefe era injusto y lo presionaba, y mi esposo ya no aguantaba y decía, me quiero salir. Pero le dije, ¿sabes qué? No te vas a salir por la presión, vamos a orar, porque si Dios te tiene en ese trabajo, algo Dios está haciendo en ti. Bueno, lo que Dios estaba haciendo es forjando su carácter, forjando templanza, que él se mantuviera, no importa lo que le estuvieran haciendo, no importa las injusticias, no importa nada, Dios lo estaba poniendo ahí para que él fuera luz en su trabajo. Y hubo muchos testimonios de que cuando mi esposo iba a hacer un trabajo, hallaba tanta gracia delante de la gente. Hubo en una ocasión donde tenían una clienta, porque él ponía pisos de madera, pero eran pisos muy finos y eran trabajos de muchos miles de dólares. Y había una clienta que dice, cada vez que le mandamos gente, siempre se queja esa viejita, era una señora americana. Se quejaba porque era muy piquis, muy cuidadosa con sus cosas y no quería que no le gustaba a veces la forma que hacían los trabajos las personas. Bueno, cuando fue mi esposo, la señora quedó tan encantada. La señora le empezó a decir a mi esposo un montón de cosas, y que hagas esto y no hagas esto.
Y mi esposo, todo, sí señora, porque ya le habían dicho cómo era. Entonces, al final, halló tanta gracia a mi esposo, que a la compañía esa señora conocía a un arquitecto y les dieron un trabajo de miles de dólares. Pero la señora dijo, gracias a que Ernesto vino a hacerme el trabajo, dijo, o sea, ella recomendó a la compañía a alguien más. Y en su trabajo le dijeron, agarramos ese trabajo por ti. Pero sabe que no es por él, es por la gracia de Dios y porque él se mantuvo. Ahora, Dios permitió que pasara, ¿verdad?, un tiempo de prueba muy difícil ahí por meses. Y no se miraba como que de dónde iba a venir ahí, que Dios lo iba a rescatar. Pero a su tiempo, mi esposo estaba estudiando. Entonces vinieron sus jefes a decirle, ¿sabe qué? Ya no te vamos a dar oportunidad de estudiar. Y mi esposo sabía que el estudiar en ese tiempo era algo que Dios le estaba poniendo, porque Dios le había abierto puertas, le había proveído y todo. Entonces mi esposo supo que ese momento ya era el tiempo. Cuando él me dijo a mí, le dije, ¿sabes qué? Ya es el tiempo, Dios se está moviendo. Y él dijo, ¿saben qué? Muchas gracias, pero si no me van a dar oportunidad de estudiar, ¿saben qué? ¿Verdad? Yo voy a renunciar y ustedes mejor encuentran a alguien que de acuerdo a sus necesidades. Pero mi esposo terminó su ciclo después. Ahora, a través de todo ese cambio, mi esposo pudo aprender un nuevo oficio y ahora es electricista. Y Dios lo ha bendecido mucho más que en esa compañía. Y él aprendió tantas cosas, pero gracias a Dios a que él se mantuvo el tiempo suficiente para completar el ciclo que Dios quería que cumpliera. Entonces, la cuarta prioridad es el trabajo. Necesitamos honrar a Dios en el trabajo, necesitamos ser luz. Muchos, ¿verdad?, de ustedes trabajan en lugares, no que es la iglesia, sino trabajan en lugares seculares donde hay gente que no es cristiana, donde hablan malas palabras, escuchan música del mundo. A veces la gente son muy, su temperamento no son controlados. Y es difícil trabajar en un ambiente así donde a veces está pesado. Pero saben que tienen que mantenerse porque ustedes, Dios los ha puesto ahí con un propósito. Pero tenemos que honrar a Dios, que miren que nosotros como hijos de Dios hacemos la diferencia y no que somos iguales a los demás. La siguiente, bueno, dentro del trabajo también incluye lo que es el ministerio. Entonces, todos de nosotros tenemos dones, tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero Dios quiere que las usemos para su reino. No te puedes tú quedar con un don, algo que tú has recibido y guardarlo como que, ay, no quiero servir a Dios. Sabe que mucha gente se le invita a ser parte, el privilegio de servir, porque es un privilegio para nosotros servirle a Dios. Y sabe que hay gente que dicen, no, es que no tengo tiempo, no, es que no puedo. ¿Sabe por qué no pueden? Porque sus prioridades no están correctas. Mucha gente tiene el trabajo como el número uno. Y el problema es que cuando pones el trabajo número uno, no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para descansar, menos vas a tener tiempo para servir a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nos cansamos, nos frustramos y nunca nos alcanza. Yo conocía, ¿verdad?, a un hermano que tenía 3 trabajos. 3 trabajos, empezaba desde las 6 de la mañana y no acababa hasta la medianoche. Así por varios años. Y yo nunca vi a esa persona como que mirara, wow, qué bendecido está. O sea, estaba afanado, estaba cansado, estaba descuidando su familia y pagó un precio muy alto por su trabajo. Entonces no necesitamos perder nuestro cónyuge, nuestra familia y que nuestro mundo esté de cabeza porque no tenemos las prioridades correctas. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Pero ese don no se va a avivar ahí sentado como que yo voy a estar aquí sentado y que Dios haga lo demás. O sea, yo tengo que activarlo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que, en la manera que yo sirvo y empiezo a ofrecer mi tiempo para ver qué puedo ayudar, es la forma que tú lo vas a avivar. Porque vas a empezar a ver la bendición que tú eres, vas a empezar a ver un fruto de lo que tú haces. Y eso te va a dar gozo y alegría y te va a dar fuerzas para seguir. Cuando tú empieces a ver el resultado de lo que pasa cuando tú le sirves a Dios, es un gozo y una alegría servir a Dios y cuando tú miras, tú le das gracias a Dios por las fuerzas que te da para servir. Pero tenemos que avivarlo. También dice en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti. Entonces, ¿cuándo lo descuidamos? Cuando en nuestro orden de prioridades, o sea, ni siquiera aparece el ministerio, porque nunca tenemos tiempo. Entonces, también Dios está mirando qué hacemos con lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y luego después, la siguiente es todo lo demás. Que si tienes escuela, que si tienes algún hobby, algo que te gusta hacer. Todas las demás cosas de prioridades caen ahí. Ahora también dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna.
¿Qué significa? Que, o sea, ahí en todo lo demás tú puedes meter lo que tú quieras de tiempo y enfoque y energía que tú vas a hacer. Pero tienes que tener cuidado de que no todo te va a edificar. Entonces, ¿verdad? ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 4, verso del 1 al 2? Dice, se requiere que todos los servidores de Dios, de Cristo, dice, se ha hallado fiel. O sea, aún Dios con nuestro tiempo y con todo lo que nos ha dado, familia, recursos, finanzas, Dios quiere hallarnos fieles con lo que Él nos ha dado. Entonces, en todas esas prioridades, a lo mejor tenemos que reconocer, Señor, no tengo las prioridades correctas. He descuidado a mi cónyuge, he descuidado a mis hijos, te he descuidado mi relación contigo principalmente. Entonces, es la forma que tenemos que, una de las cosas que tenemos que hacer para establecer ese orden correcto. Entonces ya vimos que transferir todas nuestras propiedades y riquezas a Dios. La número 2, tenemos que aceptar la dirección de Dios para lo que nosotros vamos a hacer. Y número 3, establecer las prioridades correctas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que son las metas familiares para lograr liberarnos de la esclavitud financiera. Es importante hacer esto porque el que tú tengas una libertad financiera va a requerir un trabajo en equipo. Tú puedes decir, ay, no, es que yo ya determiné y yo ya decidí y mi esposo o mi esposa se tienen que alinear porque yo digo y vamos a hacer cambios. Si todos no están a bordo con hacer un plan, no va a pasar nada. Hay muchas personas que tienen una buena intención, pero no tienen un plan o no saben cómo hacerlo. Entonces, necesitamos ver cómo podemos trabajar todos para poder lograr ese plan. Porque levante la mano, ¿cuántos de aquí quisieran tener esa libertad financiera? Que no tuvieras que ir a trabajar. Y que tu cuenta de banco estuviera, dices tú, no, ahí tengo para pagar todo lo que yo necesite. Tengo el tiempo para a lo mejor estudiar inglés, estudiar computación, estudiar una carrera, irme a la universidad y no estar presionado. Cuando nosotros tenemos que ir a trabajar porque tenemos que ir a trabajar, porque si no, no pagamos los biles, ya estamos en una esclavitud financiera. Cuando ni siquiera te puedes agarrar unos días de vacaciones, porque ni siquiera tienes para las vacaciones, o porque no puedes faltar a tu trabajo porque te corren. Cuando no puedes ir ni siquiera, ¿verdad? Hacen un congreso en la iglesia, ¿verdad? Bueno, antes del coronavirus, ¿verdad? Que hacían congresos y eventos grandes y que tú dices, son un congreso de 3 días, pero ni siquiera puedo ir porque no tengo tiempo. O sea, a veces estamos esclavizados. Pero vamos a ver principios que te van a ayudar a prepararte para que un día tú puedas tener esa libertad de hacer lo que tú quieres. No de hacer nada y estar rascándose la barriga en la casa ahí como que, ay, ahora no tengo que trabajar, no voy a hacer nada. No, sino decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué siempre he querido hacer que no he podido hacer? ¿Qué has querido hacer? A lo mejor tomar un curso de pintura, aprender un instrumento, ayudar de voluntario en la iglesia, servir a Dios, ir a evangelizar. No sé, tantas cosas que, si yo les preguntara a cada uno de uno de ustedes cuál es su sueño y su anhelo, ¿qué les gustaría hacer? Uy, me imagino que aquí hay muchos grandes sueños. ¿Pero cuándo se van a llevar a cabo? ¿Quién sabe? ¿Hasta qué? Hasta que aprendamos a aplicar esos principios de la palabra de Dios para poder tener en un futuro una libertad financiera. Que tú no llegues a estar viejito y que todavía tengas que trabajar matándote, sino que ahorita que tú estás joven, te prepares. O sea, ahorita Dios está permitiendo todos estos recursos para que tú te prepares financieramente. Para el futuro, porque eso es lo que Dios quiere, que nos preparemos. Entonces vamos a ver las metas familiares. Vamos a ver que número 1, tenemos que tener una misma mente. Número 2, tener un mismo propósito. Número 3, entender la forma en que Dios trabaja. Y número 4, desarrollar un plan financiero. ¿Verdad? El número 1, una misma mente. Dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? La primera cosa es, necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge. ¿Por qué? Porque acuérdense que, ¿verdad? En el hogar, las cabezas ahí, ¿verdad? Es Cristo primeramente, pero sobre los hijos está el papá y la mamá. O a lo mejor si tú eres una madre soltera, pues tú recae en ti la responsabilidad, ¿verdad? Pero tienes que tener, ¿verdad? Una misma mente. ¿Cuántas veces pasa con los cónyuges? Que a veces, ¿verdad? Como decía el hermano Vera en la primera clase, que uno es el gastador y el otro es el ahorrador. Y a veces el ahorrador dice, no, ya no vamos a gastar. Pero si no se pone de acuerdo con el gastalón, ¿qué pasa? Pues el gastalón va a seguir gastando. Y van a haber los mismos pleitos y problemas por las finanzas.
¿qué es lo que pasa? Tenemos que primeramente sentarnos, porque tenemos muy buenas intenciones a veces, pero necesitamos ponerles pies y cabeza a eso y empezar a hacer un plan. Pero antes de hacer un plan, no podemos hacer un plan cuando primeramente no estamos de acuerdo. Entonces, número 1, tenemos que estar de acuerdo. El estar de acuerdo significa dialogar, no imponer. Como que, no, aquí yo mando y aquí se van a hacer las cosas así y no te voy a dar para gastar y te voy a recoger la tarjeta. Vea, esa no es la forma que se va a hacer. No es imponer, ni es competir, sino es ayudarnos y complementarnos el uno al otro. Sabe que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Como cónyuges, Dios nos ha puesto a los dos muy diferentes. Porque dice el autor, óigame, si tú estás igual que tu esposo, entonces ahí sobra uno. Si los dos están iguales, ahí sobra uno. Porque nomás necesitamos uno, no dos iguales. Pero como Dios nos pone diferentes para complementarnos, para ayudarnos, para hacer un equipo, ¿verdad? Porque somos diferentes. Entonces el autor dice, yo vengo de una cultura hispana donde para mí cuando yo compro algo, ¿qué me fijo primero? Precio. ¿Cuánto me va a costar? Dice, pero mi esposa viene de otra cultura donde a ella lo que le importa más es la calidad. ¿Cuánto me va a durar? Porque, ¿para qué compro algo bien barato si después a la semana ya lo voy a estar tirando a la basura? No porque me costó barato va a salir bueno. Tengo que ver también como que una relación de qué tanto me cuesta, pero también qué tan bueno está. Y evaluar. Bueno, el tener una misma mente es ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor no es lo que tú quieres ni es lo que yo quiero, pero vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a ponernos, ¿verdad?, en un mismo sentir, en una misma mente. Porque si no te pones de acuerdo con tu esposa ¿verdad?, con tu cónyuge, esposo o esposa, no van a llegar a ningún lado. Si yo me piden cargar una cosa muy pesada y yo le pido a la hermana Imelda, le digo, hermana, ¿sabe que ayúdeme a llevar esta caja? Está bien pesada la caja. Yo no puedo sola, yo necesito que ella la cargue de un lado y yo del otro. Pero vamos al santuario principal y hay 2 pasillos para ir, está un pasillo y está otro. Y yo me quiero ir por un lado y la hermana Imelda se quiere ir por el otro. Y ahí estamos. ¿Qué pasa? No vamos a avanzar porque yo le jalo por un lado y ella le jala para el otro, se nos cae la caja y otra vez a cargarla y otra vez a estirar. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay un acuerdo, nomás están gastando la relación, están gastando energía, tiempo, fuerzas y están estancados y no pueden avanzar. Porque dice, andarán 2 juntos si no se pusieran de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. No se pueden tomar decisiones financieras si tu cónyuge no está de acuerdo con lo que tú vas a hacer. Porque si no están de acuerdo, van a cometer malas decisiones. Dice en Santiago capítulo 1 verso 8, dice, el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa doble ánimo? Que un día estás bien arriba y otro día estás abajo, el otro día estás arriba y otro estás abajo. ¿Cuántas veces cuando tú quieres hacer un cambio, verdad? A veces, no sé, un cambio de alimentación, de ejercicio, de algo físico que tú miras, ¿cómo nos cuesta? Decir, me voy a poner a dieta y luego de repente ahí te salió un pastelito, un chocolate y te lo comes y otra vez. Pero no empezamos en enero como que sí le voy a echar ganas, sí voy a bajar 20 libras y voy a hacer ejercicio. Me voy a inscribir en el gimnasio, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, a veces nos dan ganas y a veces no nos dan ganas. Somos inconstantes, pero por eso necesitamos no solamente tener una buena intención de querer cambiar, sino ponernos de acuerdo para hacer los 2 juntos, vamos a trabajar. Y vas a ver que va a ser algo muy bueno cuando te pones de acuerdo. Número 2, tener un mismo propósito. Dice en Mateo 18:19, dice, si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, si ustedes se ponen de acuerdo y le piden a Dios. O sea, que hay un poder en el acuerdo cuando hay un mismo propósito. Ahora, yo puedo tener un propósito, decir, mi propósito es, no sé, tener una casa nueva o más grande o más bonita. Y a lo mejor mi esposo puede decir, bueno, mi propósito es tener una camioneta y bien equipada y bien bonita. Pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy orando por mi casa y él por la camioneta y no nos ponemos de acuerdo? Pues ahí vamos a estar. Pero ¿qué es lo que pasa si decimos, ¿sabes qué? Mira, vamos a platicar, mira, ¿cuál es tu sueño, tu propósito, cuál es el mío? Vamos a orar, ¿cuál va a ser primero? ¿O cuál va a ser el plan? ¿Qué es lo que Dios, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude? O sea, a lo mejor la casa pues va a tardar más tiempo porque es algo más costoso, ¿verdad? O a lo mejor Dios quiere un negocio y yo quiero una casa. ¿Qué es lo que va a ser primero? Necesitamos tener un mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es
Dice en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. No son buscar las cosas materiales. Cuando nosotros queremos buscar el reino de Dios, servir a Dios, honrar a Dios con nuestros bienes, obedecer su palabra, sí orar por los anhelos que tenemos y los sueños, porque no son malos, pero nuestra prioridad no va a ser trabajar y afanarnos por comprar una casa, un carro, un negocio, y no estamos honrando a Dios. Entonces necesitamos buscar primeramente las cosas espirituales y claro, trabajar y tener un plan, pero si no buscamos primero a Dios, de nada va a servir. Necesitamos buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y tener ese mismo propósito. La número 3, tenemos que entender la forma en que Dios trabaja. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de una manera diferente que nosotros. Dice en Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa? Busca la manera como Dios trabaja, qué es lo que Dios quiere que tú hagas, en vez de hacer lo que tú quieres. Eso es buscar, fiarnos de Dios, ¿verdad? Unidos con Dios. O sea, si yo tengo un sueño de ir a la universidad, o de hacer un viaje en un crucero, o de algún anhelo, o visitar una ciudad que yo siempre he querido, ¿verdad? Tengo ese sueño y ese anhelo, pero yo no oro a Dios, yo no le pido a Dios que me ayude cómo hacerlo. Descanso en Dios y pongo ese sueño, lo someto a Dios y yo digo, Dios, hágase tu voluntad con esto. O sea, si yo no me uno con Dios, pues yo nunca lo voy a lograr. Porque yo necesito alinearme primeramente con Dios y sus propósitos. Entonces tenemos que alinearnos con Dios, estar unidos con Dios. El número 4, desarrollar un plan, ¿verdad? Los cambios no se van a dar con buenas intenciones. Necesitamos desarrollar un plan de cómo hacerlo. Debemos de nosotros de planear para el futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero tenemos que someter esos planes a Dios para que Dios sea el que nos ayude a cumplirlos. Dice ahí en Lucas, los invito a ver su Biblia, en Lucas capítulo 14, verso 28 y 29, dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. O sea, ahí habla lo que cuesta seguir a Cristo. Y de que tú tienes que, si tú quieres seguir a Cristo, hay un precio que pagar. Pero Dios dice, o sea, si aquel que va a construir la torre tiene que sentarse para ver, aún aquel que quiere seguir a Cristo tiene que ver cuál es el precio que va a pagar. Porque no va a decir, oh sí Señor, te voy a seguir, y lo a medio camino, ya me dio miedo, me voy a regresar. O sea, no. Si ya decides seguir a Cristo, ahí vas a estar ahí, porque ya tomaste la decisión. Pero, o sea, Dios nos dice, no la tomes tan apresurada, o sea, siéntate y analiza y mira. Ahora, si esto se aplica a una cosa espiritual, también se aplica a una cosa física, ¿verdad? Por ejemplo, físicamente, ¿cuántas veces vemos construcciones que se levantan, que van a ser un hotel, que van a ser unos apartamentos, un restaurante, y luego se quedan como a medio construir y ahí la dejan? Y uno dice, pues, ¿qué le pasó al arquitecto? ¿Qué le pasó a los trabajadores? A lo mejor les cancelaron, tuvieron una demanda, alguien se accidentó, cerraron el trabajo, se quedaron sin dinero. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Dicen, lástima. Yo me acuerdo por mi casa había unos apartamentos que por 2-3 años se paró la construcción. Y yo decía, wow, o sea, todo el dinero que invirtieron ahí, o sea, y pensamos que ya nunca iban a abrir. Y creo que mi esposo se dio cuenta de que habían tenido problemas ahí, habían tenido problemas con la construcción y como que no aprobaron unos permisos de la ciudad y pararon toda la construcción. Y hasta después lo lograron terminar. Pero ¿cómo quedó eso por mucho tiempo ahí parado? Entonces, nosotros también tenemos que, ¿verdad? Así como el carro, fíjense, vamos a poner un ejemplo. Tú compras un carro en la agencia. ¿Qué es lo que pasa? El carro viene con un manual. El manual te dice que cada 3,000 millas tienes que hacer el cambio de aceite, porque es parte del mantenimiento. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, yo por qué tengo que hacerle caso al manual? No, yo no quiero, yo quiero hacérselas cada 15,000, porque nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer con mi carro. O sea, si hay un manual y yo no quiero hacer caso al manual y yo voy a hacer caso a lo que yo quiera, ¿qué es lo que va a pasar? Ese carro no me va a durar mucho. ¿Por qué?
porque yo no obedecí las instrucciones del fabricante y me voy a quedar al final sin nada. Entonces, ¿verdad? El manual está hecho para el beneficio de ¿quién? No del que construyó el carro, no de la agencia, es para beneficio mío, porque me va a ayudar a cuidar algo que yo compré para que me dure lo más de tiempo. O sea, el beneficio es para mí. Ahora, es lo mismo con la palabra de Dios. Dios ha establecido en su palabra leyes y es el manual que nosotros tenemos que seguir. Si yo pienso que soy más lista que Dios y quiero hacer las cosas a mi manera y no a la manera de Dios, al final voy a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque Dios pone sus estatutos y leyes no para limitarnos, no para restringirnos, sino para darnos libertad, para beneficiarnos, para bendecirnos, para cuidarnos. Dios pone sus leyes para protegernos. Pero cuando brincamos esas leyes, pues estamos expuestos a cualquier cosa. Entonces, la Biblia es nuestro manual de instrucción, pero nosotros si lo obedecemos, nos va a ir bien porque vamos a aplicar los principios de Dios. Entonces, ¿verdad? Tenemos que desarrollar un plan conforme a su palabra. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver, ahí terminó el capítulo número 4. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge, tenemos que tener el mismo propósito de estar honrando a Dios, tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios y tenemos que empezar a hacer un plan. Ahora, en las clases más adelante vamos a ver cómo hacer un plan. Porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, es que yo quiero organizar mis finanzas, yo quiero honrar a Dios, yo ya me puse de acuerdo con mi cónyuge, pero no sé cómo hacerlo, cómo empiezo, cómo doy el primer paso. Bueno, en las próximas clases vamos a ver ya la parte práctica de cómo tú puedes hacer un presupuesto y empezarte a administrar sabiamente. Hoy vamos a ver la lección número 5. Son los planes a corto plazo, planes financieros a corto plazo. Los planes financieros, ¿verdad? ¿Qué es un plan financiero? Es un presupuesto. Hacer un presupuesto. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Te va a ayudar a definir tus gastos y a poder tener un mejor uso acerca del dinero, de lo que Dios te ha bendecido, de lo que Dios te ha dado. El plan a corto plazo, cuando le llamamos corto plazo, son 12 meses o menos. Ese es un corto plazo. Cuando hablamos de un mediano plazo, es más de 1 año hasta 5 años. Y cuando hablamos un largo plazo, ya es de 5 años en adelante. Pero aquí nos habla a corto plazo, es proyectarte lo que va a pasar dentro de los próximos meses. Y vamos a ver qué dice ahí Lucas, es el pasaje que leímos también ahorita. Porque ahí está en desarrollar un plan, dice que si alguien va a construir una torre, no se sienta primero a ver todo lo que va a necesitar antes de construirla, para acabarla. ¿Por qué? Porque dice que si no se van a burlar de él. Entonces, ahí en el plan nos va a ayudar a establecer, ¿verdad? Cuáles son los ingresos que tenemos, cuáles son los gastos que tenemos, cómo poder gastar, establecer un límite de gastar, qué tanto tú vas a gastar en comida, en diferentes gastos, porque los gastos ahí, unas son inversiones y otros son gastos, vamos a verlo más adelante, pero cómo te va a poder llevar a administrarlo sabiamente lo que Dios te ha dado, ¿verdad? El presupuesto, dice, es una herramienta que nos permite saber cuáles son nuestros ingresos y gastos en un tiempo determinado. Nos ayuda a cumplir metas planeadas, a poder saber cuánto podemos ahorrar, o sea, establecer una meta para ahorrar. También nos ayuda a detectar en qué estamos gastando mucho. Porque a veces, como decía el autor, al fin de mes se te va el dinero y no sabes ni en qué lo gastaste, ni en qué se te fue. ¿Por qué? Porque no hay un presupuesto, porque no hay un límite, porque no hay un análisis de datos, porque no guardamos recibos, porque no checamos los estados financieros del banco. Entonces, pues no sabemos ni cuánto nos entra ni cuánto nos sale. Y nos quedamos con las manos vacías. También el presupuesto nos ayuda a cuánto necesitamos para cubrir nuestras necesidades. O sea, cuánto necesitas tú para vivir y ¿verdad? Hacer un ajuste. Ahora, ahorita estamos en tiempos muy peligrosos con esta pandemia. Tenemos que estar preparados porque han dicho que probablemente hay una crisis financiera, no sabemos, pero a cómo están las cosas de ahorita y luego con las elecciones que tenemos a finales de este año, o sea, hay muchas cosas en movimiento y no tenemos nada seguro. Entonces, ahorita es tiempo que necesitamos ahorrar y si no tienes que gastar en algo, no gastes. Empieza a ahorrar, porque tú no sabes cómo se van a venir las situaciones más adelante. Y tenemos que estar preparados, pero el presupuesto nos va a llevar a eso. Ahora, el presupuesto no te va a atar, porque a veces hay personas que dicen, es que si yo pongo un presupuesto y me voy a poner un límite y ahí me siento atado, siento que no puedo gastar mi dinero en lo que yo quiero, y se sienten atados. No,
El presupuesto no te va a atar, te va a liberar, porque te va a enseñar cómo, ¿verdad? ¿Qué debes de hacer en cada una de las áreas donde tú gastas? Y vas a empezar a planear y vas a administrarlo sabiamente, ¿verdad? Un presupuesto, dice, es una forma de ponerse de acuerdo sobre cómo va a gastar o invertir los recursos que tenemos disponibles. Porque de que tenemos ingresos, todos tenemos ingresos. Pero en los gastos, ahí todos tenemos diferentes gastos. Y a veces tenemos un estilo de vida que la verdad no tenemos el ingreso para ese estilo de vida. Tenemos que hacer ajustes. Ahora, también a veces hay tiempos de sacrificio. Tiempos que a lo mejor no te vas a ir a comprar la ropa, los zapatos, la bolsa, la herramienta. Porque ahorita, o sea, hay tiempos de sacrificio. Si no hay un sacrificio, pues ¿cómo vamos a tener? Si apenas se nos antoja algo, ya queremos todos salir corriendo a gastarlo. Pues tiene que haber un sacrificio también. Vamos a ver principios para desarrollar un plan a corto plazo. ¿Cuáles son esos principios? El principio número 1 nos dice, desarrollar en pareja, otra vez nos habla, el plan de Dios para la vida económica familiar. Entonces recuerde, ¿cuánto es corto plazo? 12 meses. Paso número 1, desarrollar en pareja. Si tienes pareja, si no tienes pareja, pues tú solo, ¿verdad? Primeramente ¿verdad? La pareja con Dios, porque acuérdense que Dios es el número 1. Dice en Proverbios capítulo 16, verso 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, ríndele a Dios tus planes, ríndele a Dios lo que tú quieres hacer, pero pues si no hay un plan, pues ¿qué le vamos a rendir? Si no tenemos ningún plan. So, tenemos que sentarnos a desarrollar ese plan, la vida económica familiar. ¿Por qué? Porque de nada sirve que el esposo se mate trabajando, la esposa se mate trabajando. Acuérdense que si no hay un acuerdo, no hay un presupuesto, no hay un plan, así como vino el dinero se va a ir. Entonces, cada uno de nosotros dice debe desarrollar un presupuesto específicamente para su familia. ¿Por qué? Porque cada quien somos diferentes, cada quien tenemos diferentes gastos, diferentes gustos, diferentes cosas que nos gustan de comida, diferentes lugares que nos gusta ir a divertirnos, diferente marca de ropa que tú compras, diferente carro que tú tienes, diferente casa, precios de renta que tú pagas, unos pagan más, otros pagan menos, otros no pagan porque tienen casa. O sea, hay muchas variantes ahí. No podemos hacer un presupuesto y decir, ok, hermana Imelda y hermana Delia, ustedes van a seguir el mismo presupuesto. No, porque para empezar, cada quien gana diferente. Cada quien trabaja en diferente lugar, tienen diferente número de hijos, gastan diferente. Entonces no puede ser el mismo presupuesto. El presupuesto tiene que ser personal, adaptado, depende de la familia. Y también la siguiente, que el plan es diferente para cada familia, pero toda familia necesita un plan, todos. A lo mejor tú dices, es que a mí nunca me enseñaron a hacer un presupuesto. Pero ¿sabes qué? Ahorita es muy buen tiempo para aprender cómo hacerlo. Entonces, ahorita vamos a dejarle hasta aquí, porque hay más cosas del presupuesto, pero como ya es más largo tema, la próxima semana nomás los dejamos con la primera de desarrollar el plan en pareja. Entonces, la tarea para la próxima semana, siéntense con sus cónyuges a empezar a ponerse de acuerdo que van a hacer cambios. Amén. Que van a alinearse conforme a los principios de Dios. Amén. A lo mejor ahorita no tienen todo el plan figurado, no conocen cómo lo van a hacer, pero la primera cosa es concientizarse, porque a veces toma mucho tiempo concientizar que tienes que hacer cambios. A veces nos entra la emoción, pero a veces un cónyuge quiere y el otro no quiere, y luego el otro sí quiere y el otro no quiere. Para ponernos de acuerdo, ahí vamos a tomar unas pláticas, un tiempo platicando, charlando. Pero pónganse de acuerdo, lleven el asunto con Dios, únanse en oración, ¿verdad? Pídanle a Dios, Dios, queremos honrarte a ti, queremos hacer tu voluntad. Dios, perdónanos porque no te hemos honrado, porque no hemos obedecido tus principios, pero nunca es tarde para aprender, queremos hacerlo. Únase con su familia para empezar a tener esas pláticas primero. Acuérdense, todo empieza primero platicando. Entonces lo dejamos hasta aquí y la próxima semana no se lo pierda, porque va a estar bien interesante, porque vamos a ver cómo desarrollar ese presupuesto. ¿Ok? Dios le bendiga.